Siempre mi sueño fue tener un programa de televisión para motivar a que los emprendedores puedan seguir adelante. Hay muchas personas, mujeres y hombres, ya el miedo al fracaso. Sí, obviamente, mucha gente tiene miedo al fracaso, pero también existe el miedo al éxito. Los primeros 3 segundos que empezás a hablar con la otra persona es que la otra persona te escanea y va a determinar si quiere seguir hablando con vos o no. Y cuando yo salgo al escenario a dar mi charla y me encuentro con que eran todos funcionarios vestidos de traje y corbata y que venía el presidente a hablar después de mí. Lo que muchos callan, aquí se habla. Soy tu amiga, soy La Luz y esto es Amigas sin Filtros. Historias reales que conectan, inspiran y recuerdan tu propia luz. Vanessa, muchísimas gracias por haber aceptado mi invitación a que te pueda entrevistar y que la gente conozca mucho más de ti, porque realmente tú eres muy conocida en Argentina. Me gustaría que empieces presentándote, decirle a la gente qué haces en Argentina, qué haces ahora. Mira, ya estoy hablando como argentina. Hablas muy bien, te falta solamente tomar un poquito de mate y ya estarías. Gracias. Contame. Bueno, te cuento un poquito. Yo empecé en la Argentina a trabajar hace muchos años en el mundo emprendedor. Mi papá siempre de chiquitas nos educó con la idea de que seamos emprendedoras en casa. Somos 3 hermanos. Y mi papá siempre me dijo de chiquitos, ustedes tienen que siempre ser independientes, ¿no? O sea, nunca depender de alguien para progresar económicamente en su vida. Y eso creo que nos marcó por siempre a los 3 hermanos de chiquitos. Y siempre tuvimos como una educación y la cultura del emprender. Empecé a trabajar en diferentes instituciones privadas y del Estado también, justamente para formar a emprendedores, para que puedan crecer en sus negocios y demás. Y siempre eso me apasionó. Y creo que es una de las cosas que me marcó siempre para querer trabajar más con la gente, ¿no? Un ejemplo, vos estás haciendo acá el podcast y seguramente te encanta cuando la gente después te dice, ay, me encanta tu entrevista, gracias a lo que escuché pude de alguna forma progresar en mi vida emocional y demás. Imagínate también para mí lo hermoso cuando algún emprendedor te dice que gracias a vos ha podido crecer en su negocio, porque le has abierto puertas, le has demostrado que hay un futuro en lo que está haciendo y motivarlo para ello. Entonces, gracias a eso es que me empecé a formar en el tema, en el mundo de los negocios en Argentina. Tengo una maestría justamente en negocios digitales. Y la vida me llevó a casarme con un español. Algo que mi papá siempre nos dijo de chiquitas, hay muchos hombres en el mercado, no se cansen con un extranjero, pero vaya que tu papá te lo diga para que lo hagas. Y eso hizo que llegara a Estados Unidos. Y ahí cambió totalmente el rumbo de mi vida, de mi historia a nivel profesional, vincular también, ¿no? De las relaciones y demás. Y fue una transición bastante fuerte. Pero cuéntame un poquito más cuando estabas en Argentina, porque las conversaciones que hemos tenido, y fue hace 2 años que tú y yo nos sentamos y conversamos acerca de cómo tú empezaste en Argentina. Me encantó mucho tu historia porque tú dudabas de ti misma y creo que te llamaron para que curas a alguien y tenías miedo y lo hiciste y fue lo que te diste cuenta. Cuéntanos eso. Sí, es muy interesante lo que decís porque tiene que ver con los desafíos que muchas veces la vida nos pone a reto, ¿no? Y depende siempre de uno qué va a hacer con ese reto, si se va a quedar atrás, si se le va a dar miedo o va a avanzar a pesar de ello. Yo siempre fui una persona bastante tímida, por más que la gente no lo crea. Siempre me dio mucha vergüenza hablar en público. Siempre de pequeña. Cuando estaba en la universidad me daba vergüenza tener que presentar los proyectos delante de mis compañeros y demás, y en el trabajo me pasaba lo mismo. Pero una vez me llamaron para poder dar una charla que yo tenía muchas ganas de dar. En principio esa charla iba a ser para pocas personas y se terminó convirtiendo simplemente en una charla que había más de 2.000 personas en ese evento. Fue bastante de un día para el otro, sin prepararme tanto, porque la realidad una cosa es que te prepares para dar una charla para pocas personas y otra cosa es que de repente saltas a un escenario donde hay 2.000 personas. ¿Pero por qué había 2.000 personas? Porque se estarán preguntando. Porque nada más y nada menos que en ese evento venía el presidente de la nación a hablar. Entonces había muchísimos empresarios, gente del gobierno que venía a escucharlo. Por lo cual el evento, que iba a ser un evento pequeño para emprendedores, donde yo iba a dar una charla, se terminó convirtiendo en un evento enorme, donde había muchísimos funcionarios. Y cuando yo salgo al escenario a dar mi charla, esperando que de algún modo la audiencia fueran emprendedores, y me encuentro con que eran todos funcionarios vestidos de traje y corbata, y que venía el presidente a hablar después de mí, imagínate los nervios que yo tenía. Esa fue la prueba principal que me demostró que hablar en público sí lo podía hacer.
no solamente que lo hice muy bien. De repente salí, cuando empecé a hablar, me di cuenta de que no me daba tanta vergüenza y que lo estaba haciendo bien y que la gente después me felicitó porque le gustó mi charla. Entonces, creo que fue el antes y el después, primero para demostrarme a mí misma de que podía hablar en público, y por el otro lado eso me motivó muchísimo para después hacer un segundo proyecto que fue tener un programa en televisión. Así como siempre tu sueño fue tener este hermoso podcast que vos tenés, que motiva a la gente a crecer, siempre mi sueño fue tener un programa de televisión para motivar a que los emprendedores puedan seguir adelante. Me emociono porque creo que a vos te debe pasar lo mismo cuando uno tiene un sueño que tiene muchísimas ganas de hacer y cuando realmente lo concreta, es un desafío precioso que a uno él mismo le demuestra que uno puede, ¿no? Seguir adelante. Ese desafío fue hacer un programa de televisión. Ese programa de televisión lo presenté delante de más o menos 20 productoras televisivas para poder hacer ese proyecto. Imagínate cuántos me contestaron de esas productoras de televisión. A tirar un número. De 20 que mandé la propuesta, 2. Muy bien. De esos 2, solo un productor le gustó la idea, apostó a la idea. ¿Por qué? Porque los productores me decían, ¿cómo nosotros vamos a ganar dinero con un programa para emprendedores? O sea, no lo vemos que monetice, no queremos que tenga audiencia, es un nicho muy específico para hacer un programa destinado a eso. Pero yo estaba tan convencida que era un programa que se necesitaba en la Argentina. La Argentina es uno de los países que está comprobado donde hay más cantidad de emprendedores. Porque al tener una economía tan inestable, lamentablemente, la gente necesita emprender por necesidad. Entonces, habiendo trabajado muchos años en el gobierno y habiendo detectado que había una necesidad enorme de mostrarle a los emprendedores herramientas para que puedan salir adelante, me parecía ideal hacerlo a través de la televisión. La televisión no tiene límites, tiene un alcance enorme. Entonces, poder comunicarlo a través de esa vía era el mejor formato. Ningún productor le interesaba. Pero uno sí. Y gracias a ese productor que siempre confió en ese proyecto, siendo un programa que empezó siendo una prueba piloto, que íbamos a empezar con 5 o 6 capítulos al aire, en vivo, terminó estando 5 años en el aire ese programa. ¿Cómo se llama? Se llamaba Emprendedores Innovadores. ¡Wow! Entonces yo lo conducía y lo producía ese programa. Y era un programa destinado a darle todas las herramientas que un emprendedor necesitaba para avanzar. Yo entrevistaba a emprendedores, entrevistaba a ministros que venían del gobierno a contar qué estaban haciendo desde el ámbito público para los emprendedores. Y se terminó convirtiendo en un espacio increíble de desarrollo, de motivación y de cultura, al fin y al cabo, porque es parte cultural del argentino emprender. Entonces, eso fue lo que me motivó a avanzar y después me metí de lleno en el mundo emprendedor a través de la producción, eventos, dando charlas y demás. Hay un podcast que escucho mucho de emprendedores. Me has hecho pensar en eso ahorita, que creo que se llama Emprender, no recuerdo el nombre, pero entrevista a varios empresarios de sus retos y todo. ¿Cuál dirías tú, hablando de emprendedores, porque me imagino que muchas personas están queriendo emprender, ¿cuál es uno de los retos o cosas que cubrías en tu programa que les beneficiaba a los emprendedores saber para evitarlo? Bueno, principalmente uno de los errores que los emprendedores más cometen es enamorarse de su idea, ¿no? O sea, cuando vos te enamorás de tu idea de negocio, eso no te permite, muchas veces poder ver otras realidades, ver otras oportunidades, porque estás enamorado de lo tuyo. Y por más que la gente te diga, pero tal vez mejoraría esto, lo otro, vos estás convencido de que lo que vos te estás haciendo es lo único mejor que hay. Y eso creo que es un error que a muchas veces los emprendedores les termina costando su emprendimiento. No pensar que tal vez modificando algo chiquito de tu estructura de negocio podés tener éxito, porque estás enamorado de que lo que estás haciendo estás convencido que solamente ese es el camino adecuado. Entonces, una de las cosas que hacía con el programa y que yo siempre trato de enseñarles a los emprendedores es cómo pensar de diferentes ángulos sobre un negocio. No que te quedes solamente con uno. Mirá diferentes alternativas, explora tu mercado, ver la competencia. Muchos emprendedores no estudian a sus competidores, solamente creen que ellos son lo mejor de lo que están haciendo. Saber qué hace tu competidor te sirve a vos para saber qué mejorar, qué errores no cometer. Entonces, hay muchas herramientas que son súper útiles, pero para empezar eso, y segundo, que también creo que es muy importante, es saber muy bien hacer networking.
Muchas veces las personas tienen ideas brillantes, las quieren implementar y van hacia ese camino, pero no saben relacionarse con las personas adecuadas para que ese negocio prospere y tenga éxito. Entonces se van perdiendo en el camino. Me encanta. Entonces, creo que eso es súper importante también como objetivo. ¿Cómo dirías tú? Porque tienes toda la razón. El networking es tan importante en cualquier negocio que hagas. Yo soy loan officer y tenemos que hacer networking events con agentes, pero a veces como, ¿de qué hablo? No quiero ir a decir, hey, dame negocio. Tienes que saber cómo, porque tienes que poder agregar valor a la otra persona y ver cómo mutuamente pueden ganar. ¿Cómo dirías tú que fuera la mejor manera para un empresario, que no es que está buscando negocio necesariamente de un realtor, pero para un empresario en poder hacer esa conexión durante el networking? Bueno, es muy buena tu pregunta, porque creo que acá hay un error que se comete muchísimo a la hora de hacer networking, que es ir haciendo networking de una forma espontánea sin estrategia, ¿no? Entonces yo veo que mucha gente lo que hace es, bueno, voy a todos los eventos que puedo, de negocios, de emprendedores, y empiezo a repartir mi tarjeta, y voy así como por la vida de alguna forma, solamente conectando por conectar. Y creo que ahí el emprendedor que quiere prosperar en su negocio y tener éxito, va perdiendo tiempo. Porque la realidad es que muchas veces de esos contactos que haces, tal vez el 80% no te servían, desde el primer momento no te servían. Pero uno va por la vida haciendo esos contactos. Entonces creo que es muy importante tener una estrategia. Es primero sentarse, definir quiénes son aquellas personas que me pueden acercar a mi objetivo. Cual sea tu objetivo puede ser conseguir sponsors, conseguir financiamiento. Tu objetivo puede ser simplemente agarrar y buscar un socio. De repente hay muchos objetivos que un negocio puede tener. Pero entonces, tener claro tu objetivo. En base a eso, trazar un mapa conceptual acerca de quiénes son aquellas personas que te pueden acercar a tu objetivo. Esas personas pueden ser con nombre y apellido, porque las conoces en tu entorno, o simplemente pueden ser personas que vos sabés que querés llegar porque de repente querés llegar al CEO de una empresa. Querés llegar a conseguir financiamiento de determinado fondo que va hacia tu rubro. Querés conseguir una persona que pueda ser tu socio. Entonces vos ya sabés qué perfil de socio querés tener. Entonces, sentarte primero creo que es clave. Pensar quiénes son esos actores que pueden ser esa persona o ese contacto que te ayuda a crecer. Y después salir a buscarlo. No ir a cualquier evento, ir a eventos que sabés que ellos pueden estar. Conectarte con esas personas que te pueden acercar y ser de puente. Porque muchas veces nos olvidamos de los puentes, ¿no? Sí. Que existen. Más de un contacto que vos conocés, sin darte cuenta, porque tal vez no lo pensaste, te puede acercar a aquella persona que puede ser tu posible financiador, ¿no? Pero vos no te sentaste a pensar. Muchas veces uno cree y acaba otro error. Yo te voy tirando errores en base a mi experiencia, que creo que es muy importante que los emprendedores escuchen para tener éxito, que es, primero, pensar que aquellos contactos son siempre externos. Y a veces ese contacto está al lado tuyo. Tal vez ese contacto, sin pensarlo, es un primo, un tío, un muy amigo tuyo, un compañero de trabajo que tal vez su padre trabaja en un fondo de inversión. Entonces, primero empezá por tu círculo más cercano. ¿Por qué? Primero, porque es más fácil. Segundo, porque siempre dentro de un networking tiene que haber una relación de contacto. Nadie te va a querer ayudar si vos solamente venís y le decís al otro, necesito dinero, necesito contactos. Así no se hace networking. El networking se genera de una forma eficiente, generando credibilidad en el otro, confianza en el otro, que el otro sepa que sos una persona en la cual puede confiar para apostar en un negocio. Y eso se genera. Se genera desde el primer momento que hablas con una persona en un ascensor, desde el primer momento que te dirigiste a esa persona en un evento. Eso, no sé si escuchaste alguna vez, pero siempre dicen que los primeros 3 segundos que empezás a hablar con la otra persona es que la otra persona te escanea y va a determinar si quiere seguir hablando con vos o no. Por más que siga hablando con vos, tal vez por dentro está cerrada, ya no le interesó, no le interesaste. 3 segundos. Es muy rápido, es muy rápido. Y ponete a pensar, vos misma cuando te juntás con una persona, ¿qué ves? A la persona. ¿Qué es lo que está viendo de esa persona? Ya me agarraste porque yo los veo y digo, wow, qué lindo su cabello, qué linda su ropa, pero no estoy pensando más allá. Pero te hago una pregunta. ¿No ves sus gestos en la cara? Bueno. Sí, veo su lenguaje corporal. ¿Su lenguaje corporal o no? Su lenguaje corporal es clave. Lo primero que ves de una persona es, ¿qué te dice?
con su vista, con sus ojos, con su mirada, con su boca, con sus expresiones faciales, cómo está sentada, cómo está parada, si esa persona está vestida tal vez con un color que vos detestás o no, un olor. Tal vez esa persona huele de una forma que te puede gustar o todo lo contrario te dan como un rechazo. Entonces, hay un montón de cuestiones que se determinan en los primeros segundos antes que inclusive esa persona pueda hablar. Entonces, hay un montón de estudios que hablan sobre esto, que tiene que ver acerca de las percepciones que se dan desde el primer momento en los rasgos de una persona. Desde que esa persona te miró, cómo te sonrió. Fíjate, no es lo mismo que vos estés hablando con una persona, y eso lo noto muchísimo, y es otra de las claves que es importante tener en cuenta cuando uno hace un primer acercamiento de networking, es mirar a los ojos al otro. Algo tan básico como mirar a los ojos al otro. ¿Cuántas veces estás hablando con una persona y esa persona de repente está mirando al techo, está mirando de costado, está mirando al piso? ¿Qué te está marcando a vos? ¿Qué te está demostrando? Poco interés. Poco interés. Entonces, por más que esa persona te esté diciendo todo lo contrario en lo que te está diciendo a nivel de palabra, ¿no? Del lenguaje, pero su cara transmite otra cosa. Y ya eso te genera una conexión, un rechazo enseguida con el otro. Entonces, hay muchísimas cosas que uno puede hacer más sencillas de lo que la gente cree para que realmente el otro le interese tu propuesta de valor, para que el otro quiera hacer negocios con vos o no. Sabes, a mí me encantó porque cuando te conocí, me acabas de hacer acordar mientras hablabas, me acerqué a ti porque tenías un blazer que me fascinó y te dije, creo que tenías como diamantes atrás, bueno, no eran diamantes reales, quizás no, quizás sí, no sé, pero tenías como un dibujo, era diferente tu blazer y yo me acerco a ti y tú volteas y yo digo, me encanta tu blazer y tú sonriendo todo el tiempo, muchísimas gracias, te hizo muy approachable, like fácil de acercarme, así que tienes toda la razón con eso. Ahora, eso es el corporal, pero vamos a decir una persona, oyentes que nos están escuchando, se encuentran en un elevador o van a un networking event, mejor. ¿Qué dirías tú que fuera lo primero que debe decir como para destacar o para poder iniciar una conexión rápida? Bueno, creo que eso es muy importante porque el tiempo es acotado, ¿no? O sea, la atención del otro es instantánea. Vos de repente estás en un evento y imagínate que vos sabés que está justo en ese evento la persona que vos venís persiguiendo hace meses, que querés hablar con esa persona para contarle sobre tu negocio. Y está al lado tuyo ahí. Y el tiempo es acotado y tenés que acercarte rápido. Entonces, a veces lo que a la gente le sucede es que se acerca, se pone nerviosa, se traba, termina hablando de otro tema y no del tema que quería hablar de su negocio. Y al fin y al cabo, esos mínimos segundos se desperdiciaron en el tiempo. Entonces, ¿qué decir? Hay 3 tips que creo que son muy importantes. Primero, tener claro acerca de, cuando te estás ya caminando hacia esa persona, tener claro es qué quiero lograr en esos minutos. ¿Qué quiero lograr en esos minutos? ¿Quiero lograr qué? Lo mejor que podés lograr, no vas a hacer que el otro en ese momento te dé dinero, porque tal vez tu objetivo es decir, yo quiero que me dé $3 millones para mi negocio. No lo vas a lograr en poco tiempo. Lo que sí puedes lograr es conseguir un café para otro momento, para profundizar en tu negocio, en tu propuesta y que el otro tenga tiempo en escucharte. Entonces creo que el principal objetivo que tiene que ser una persona es conseguir un café. Entonces, ¿cómo se consigue un café? Porque el otro, ¿por qué va a querer destinar su tiempo a tomarse con un café con vos que no te conoce, ¿no? Entonces ahí vienen los primeros tips. Entonces, primer tip creo que es clave, es entrar con una sonrisa. Está comprobado, y esto está comprobado científicamente, que siempre que una persona se acerca al otro que no te conoce, el tener una sonrisa en la cara abre puertas. Wow. Entonces, el creer que yo vengo con cara de serio, de seria, para dármela del mega empresario, está comprobado que eso no ayuda, porque eso hace que el otro se ponga una barrera. Y vos necesitas todo lo contrario, pasar esa barrera. Entonces, primero, entrar siempre con una sonrisa y que el otro entienda que vos sos una persona amigable que querés conectar. Primero. Segundo, tener claro qué le quiero decir al otro, qué objetivo quiero lograr. Tercero es presentarme rápidamente. ¿Quién soy? Hola, ¿cómo estás? Te cuento. Yo soy Vanessa Klicksberg y me dedico a esto. Todo muy rápido. Segundo, tenés que tener claro es qué querés conseguir del otro. Y no está mal que se lo digas. Obviamente, no le vas a decir quiero que me financies mi emprendimiento. Pero sí que le puedes decir, ejemplo, mira, me gustaría comentarte de un negocio que estoy desarrollando que te puede súper interesar. ¿Por qué te puede interesar? Si vos no sabés por qué le puede interesar al otro, el otro no le va a prestar atención a nada de lo que vos le estés diciendo, porque ni vos sabés para qué.
Un ejemplo, vos vas a invertir en un negocio ni que vos sabés para qué le beneficia al otro, ¿no? Entonces, tener claro eso es clave. Si yo sé que vos sos un inversor y yo sé que tu negocio en general se dedica a determinado campo, bueno, ¿qué valor te aporto yo? ¿Solamente me vas a querer ayudar por arte de magia porque solamente soy simpático? No. Entonces, todas esas cosas, tenerlas claro del comienzo, ayudan a generar un buen approach, un buen acercamiento con el otro. Pero siempre, por eso hablo siempre de tener un networking estratégico. Vos no podés en el momento improvisar. Lo ideal es que esto lo pienses antes de ir a un evento. Pensar esto. Si de repente en ese evento me encuentro con tal persona que es la persona que yo quiero encontrar en ese evento, por eso estoy yendo, ¿qué le diría? Ok. Entonces no esperar que esa persona esté ahí y vos verís como, ¡ay, está justo ahí! ¡Qué emoción! Y te pones excitado y te emocionás, y te van en el momento las palabras de lo que vos le querías decir al otro, te pones nervioso y eso no ayuda. Entonces, si vos en tu cabeza tenés de forma previa pensado, si yo me encuentro con esa persona, ¿qué le quiero decir? Ya vas preparado y te agarra de una mejor forma que ir totalmente improvisado. Entonces, te estoy contando de una forma resumida. No, pero dijiste cosas 3. que se trabajan después de mucho tiempo, ¿no? Dijiste 3. Me diste una, estar preparado. 2, la sonrisa. La sonrisa. La parte que tiene que ver visual. con los gestos. ¿Y el tercero? Y lo tercero tiene que ver con saber qué quiero conseguir del otro. Ok. Me estoy dando cuenta que en este mundo del entretenimiento, del networking, hay mucha envidia o mucha no quiero compartir. Hay muchos que no te hacen caso si no eres alguien. Cuéntame uno de tus retos, porque tú estabas ya en Argentina, tenías todo hecho y viniste aquí a empezar de nuevo. ¿Cómo fue ese networking ahora para ti? ¿Cómo fue esa experiencia? Esa es muy buena tu pregunta porque creo que fue el reto más grande que he pasado, que es cuando uno ya tiene armado, yo en mi caso tenía ya armado una superestructura en Argentina. La realidad es que haber tenido un programa de televisión al aire durante 5 años me abrió muchísimas puertas, muchísimos contactos. Me invitaban muchísimo para participar de eventos en el gobierno, en diferentes empresas, daba charlas, tanto así que me han llamado para dar una charla de Tech Talk hace 3 años atrás, donde justamente esa charla fue un gran desafío para mí, porque obviamente para aquellas personas que no saben, pero el Tech Talk de alguna forma es un formato de charla que es muy acotado. Tenés 10, 15 minutos para poder dar una charla donde tal vez estás abordando una idea súper compleja, ¿no? Entonces, dar una charla en tan poco tiempo es muy difícil. Entonces, preparé esa charla, a la gente le gustó mucho, me abrió más puertas todavía para seguir dando capacitaciones y charlas para empresas. Entonces tenía una red armada increíblemente grande. Y cuando llego a Estados Unidos, me encuentro sin esa red. ¿Qué pasa cuando una persona transita de tener todo a tener poco? No es que no tenía nada. Tenía algo que era lo más valioso, que era mi experiencia. Uno cree que empieza de cero. Me emociono. Me emociono por algo concreto, porque es impresionante la cantidad de mujeres con las que trabajo que te cuentan que no pueden avanzar. Entonces, cuando vos te das cuenta de que hay tantas mujeres que sufren y padecen, mujeres inmigrantes, mujeres que vienen de otros países, que dejaron su vida, que dejaron sus familias, es muy duro. Bueno, volviendo a tu pregunta, creo que es muy importante para las mujeres. Yo trabajo mucho con mujeres, que creo que son un poco más... a veces las mujeres transitan de esto de una forma diferente al hombre, ¿no? Las mujeres muchas veces inmigrantes que vienen de otros países tienen que dejar sus familias, tienen que dejar sus afectos por un país nuevo. Cuando entras a un país nuevo, estás dejando un montón de cosas. Yo dejé una red de contactos enorme, pero no solamente dejas una red de contactos a nivel de experiencia laboral, dejas tu familia, dejas tus amistades, dejas tu cultura. Entonces, ese fue el mayor desafío que me encontré cuando llego a Estados Unidos. Nadie me obligó. Efectivamente, uno viene a veces como inmigrante porque apuesta a algo mejor. Yo aposté y lo que me trajo a Estados Unidos fue mi familia, mi pareja. O sea, toda mi familia a nivel de mis papás y mis hermanos viven en Argentina, pero mi familia más cercana ahora es mi marido.
Entonces, cuando llego a Estados Unidos, fue un desafío muy grande. Pasar de tener una estructura súper armada, que es la cual consolidé después de muchos años, a no tenerla. No significa que no tenés nada. Eso es algo que siempre le remarco mucho a las mujeres. No empezás de cero. Empezás de un nivel medio, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya venís con experiencia, que eso vale oro. Todo lo que vos has construido en tu país lo seguís teniendo adentro tuyo. No es que dejás de tener todas esas experiencias, esa formación que has tenido a nivel profesional, laboral, la seguís teniendo dentro de vos. Tu esencia sigue estando contigo. A cualquier país del mundo que vayas va a estar. Lo importante es qué haces con esas herramientas, qué haces con esa experiencia. Si haces que en el nuevo país no valga nada, o vos le das valor a eso. Esto me costó al principio un tiempo poder visualizarlo en mí. No es algo que uno de forma automática lo hace, no somos robots. Eso lleva un tiempo, ¿no? A nivel mental. Entonces a mí me tomó un par de meses darme cuenta de que no había perdido todo, de que todo lo que había construido lo estaba trasladando a un nuevo desafío, a un nuevo país, a una nueva región que podía seguir explotándolo y desarrollándolo. Entonces, gracias a eso, empecé a trabajar con mujeres en Estados Unidos. Yo venía trabajando con mujeres en Argentina en los últimos años también. Incluso había creado mi propia organización que se llamó Emprender Mujer, que al venir a Estados Unidos, la realidad es que quedó un poco rezagada porque también la esencia era mía y yo al no estar en Argentina era difícil delegarlo a otras personas que puedan seguir con ese tipo de trabajo. Por más que sigo haciendo cosas a la distancia, pero no es lo mismo que antes. Entonces empecé a trabajar, Emprender Mujer, pero desde el punto de vista de la mujer inmigrante o expatriada que llega a Estados Unidos. Eso también me ha abierto puertas. Eso me ha demostrado también que hay muchísimos desafíos para trabajar con las mujeres en Estados Unidos. Las mujeres acá muchas veces tienen desafíos muy grandes que les cuesta muchísimo superar. Entonces, yo estoy ahora en ese proceso de acompañarlas para que puedan crecer. ¿Y cómo es estar aquí? Porque yo sé que si yo un día agarro y me peleo con mi esposo, puedo llamar a mi amiga, o puedo irme a tomar un café, o puedo distraerme. Tú estás aquí sola, solo con tu esposo. Y no me digas que no tienes problemas porque no te lo creo. Todas las parejas y todos los matrimonios tienen problemas. Sí, totalmente. ¿Cómo hacías cuando esos momentos que no podías hablar con él porque estaba enojado, pero tú tenías eso? ¿Cómo manejaste esa emoción? Bueno, primero en principal, cuando uno inmigra a otro país, creo que es clave saber con quién estás inmigrando a ese país. ¿Sí? Es igual que vos cuando querés incorporarte, integrar, querés de repente expandir tu negocio a otro país. Un error grave es expandirlo sin conocer la idiosincrasia y la cultura de ese país. Lo más probable es que te vaya mal. Lo mismo pasa con una pareja cuando vas y inmigrás. Creo que es clave saber con quién estás inmigrando. ¿Por qué? Porque esa persona va a ser tu todo en ese país. Sobre todo los primeros meses cuando llegas. Esa persona va a ser la que veas 24/7, con la que estés todo el día conviviendo, la que te acompañe, la que te ayude, la que te escuche llorar, te escuche reír. Va a ser esa persona, va a ser tu marido. Entonces, primero y principal, antes de venirme a Estados Unidos, sabía con qué persona me estaba yendo. Sabía, de alguna forma, con qué equipo estaba contando que iba a entrar en Estados Unidos. Y estaba convencida que iba a ser un buen equipo. Y gracias a Dios fue así. Mi marido, del primer momento, me acompañó muchísimo. Si no hubiese sido por su compañía y su apoyo, tal vez yo me hubiese vuelto a Argentina. Entonces, eso creo que es muy importante y es un ejemplo para que todas las mujeres lo sepan. Si vas a emigrar a otro país, sabes primero investigar y tener claro con quién te está yendo a ese país. Sea tu marido, sea una amiga, sea quien quieras que esté al lado tuyo acompañándote. Porque esa persona puede hacer que esa experiencia sea muy positiva o muy negativa. Independientemente de que uno sepa con quién está emigrando, porque tienes toda la razón en ese aspecto, también siento que uno puede estar con el mejor hombre del mundo, pero eso no va a evitar que te sientas sola en algún momento. Pero sentirte sola y realmente estarlo debe ser doble el peso. ¿Cómo lidiaste con eso? ¿Cómo buscaste la red de networking, de amistades para decir, ¿sabes qué? Si me siento sola, no me voy a quedar aquí, no voy a deprimir, voy a hacer algo al respecto. Es muy buena tu pregunta porque es verdad, sí he pasado momentos de soledad, porque al fin y al cabo, en mi caso, mi marido tenía un trabajo, estaba 8 horas por día trabajando,
por lo cual el tiempo de soledad era enorme. Yo estaba en mi casa, me sentía sola, mi marido estaba trabajando y su cabeza estaba en el trabajo y yo no tenía en qué estar mi cabeza. Mi cabeza no tenía en ese momento, no tenía una ocupación concreta para que mi cabeza pensara en otras cosas. Por lo cual la soledad al principio era fuerte. ¿Cómo salí adelante con el sentirme sola? A mí me sirvió algo muchísimo, que fue no olvidarme de quién soy. O sea, no olvidarme realmente de quién es Vanessa. Porque muchas veces cuando uno se va a otro país y en esos momentos de soledad es cuando realmente una cae en depresión. Muchas veces las mujeres cuando están solas en esos momentos entran en depresión. Y conozco muchísimas mujeres que están en Estados Unidos pasando por depresiones muy fuertes porque se sienten solas. Entonces, le voy a dar 3 tips que creo que a mí me sirvieron muchísimo, porque yo siempre creo que cuando se habla de una temática también hay que hablar de herramientas para poder salir adelante, si no nos quedamos siempre en los problemas. Yeah. Entonces, a mí me sirvió mucho, primero, nunca olvidarme quién soy yo, quién es Vanessa, que está en otro país, pero sigue siendo Vanessa. ¿Sabés? Cuando volvés a conectarte con tu ser, con tu qué es lo que a vos te da felicidad, ahí va en el segundo punto. ¿A mí qué me daba felicidad? Me daba felicidad hacer amigos. Yo soy una persona súper sociable. No voy a esperar que la gente me toque la puerta para sociabilizar. Yo salía a buscar esas amistades. Cada vez que había una reunión, yo trataba de hablar con la gente, conocer a la gente. Y eso me sirvió muchísimo para generar una propia red de amistad. Entonces, primer paso, conectarte con vos misma y nunca olvidar qué a vos te hace bien. Segundo, hacer algo al respecto para que eso que te hace bien, llevarlo a cabo. En mi caso, era sociabilizar y conocer gente. Armar una red de contactos siempre ayuda a salir adelante. Y tercero, que creo que también es súper importante, es tener un proyecto. Tener un proyecto. Si vos no tenés un proyecto a cualquier parte del mundo que vayas, te vas a seguir sintiendo sola. Porque no tenés un objetivo claro para seguir adelante en tu vida. Ese proyecto puede ser desde conseguir un mejor trabajo, cambiar de trabajo, emprender o inclusive tener un hijo. Es un gran proyecto tener un hijo. Yo tuve un hijo, fue un proyecto solidificado, consolidado, pensado con mi marido y salió adelante ese proyecto que es el fruto del amor que tenemos juntos. Entonces, cualquier proyecto que vos tengas en mente te va a ayudar a salir también adelante. Si no tenés proyecto, está comprobado que la gente se deprime. Porque la gente cuando no tiene proyectos se pierde en el camino. ¿Y cuál es algo que ya ahora eres madre y eres emprendedora? ¿Cómo una persona puede ser emprender y mamá al mismo tiempo? Porque quieres estar con tu hijo todo el tiempo, pero también como emprendedora pues tienes que ir y hacer networking. ¿Cómo manejas tu tiempo de esa manera? Bueno, eso es un desafío enorme que creo que todavía lo sigo transitando en el día a día. Porque a veces al principio cuando nace un bebé, efectivamente, y todas aquellas mujeres que son madres lo sabrán por experiencia propia, se te moviliza todo, ¿no? O sea, tu tiempo ya no es tu tiempo, es el tiempo de otro ser que tienes que cuidar y demás. Entonces, primero, al principio yo quería hacer las dos cosas al mismo tiempo. Yo quería seguir siendo la madre empresaria, la madre emprendedora, pero quería ser la mejor madre del mundo, ¿no? Entonces, esos dos roles son muy complejos para empezar la maternidad. Incluso hay muchos estudios que hablan sobre esto y demuestran que cuando la mujer quiere continuar su vida como cuando no era madre y después es madre, si no aprende de alguna forma a consolidar esta nueva estructura mental de trabajo, es muy complejo. Y muchas mujeres, ¿qué pasa? Entran en depresión postparto. No solamente por un tema hormonal, sino porque no saben lidiar con las dos cosas al mismo tiempo. ¿Cómo lidias con la mujer que eras antes y ahora que sos distinta porque hay un bebé que está al lado tuyo? Entonces, me pasaba muchísimo al principio de que yo quería seguir siendo la mujer emprendedora, exitosa, que sale a conocer gente e ir a hacer networking. Hay un bebé que atender, tengo que darle el pecho a ese bebé, unos horarios específicos. Dormí muy mal a la noche y no tengo ganas de levantarme 8 de la mañana para ir a un evento, pero quiero ir. Entonces, hubo un momento, obviamente, que se genera como una especie de choque a nivel mental en una mujer con estos dos nuevos roles, ¿no? Entonces, primero, creo que es súper importante entender que el tiempo hace que todo se acomode. No esperar que la ansiedad sea de que no, yo quiero ya las dos cosas. Es imposible. Aquella mujer que te dice que en el primer momento, si yo subía normal con un bebé, te miente.
porque siempre hay una ruptura a nivel mental y físico de esa mujer que una fue antes a cuando una es madre. Lo importante es cómo lidias con esas dos cosas. Cómo se lidian con esas dos cosas en base a mi experiencia, simplemente tiene que ver con darse tiempo. Hay tiempo para todo. Hay tiempo para ser esa madre. Los primeros años de vida, sobre todo los primeros meses de un bebé, está comprobado que son súper importantes para ese niño para crecer saludablemente. Y después, lo único que haces es postergar tu proyecto a nivel profesional. No es que no lo vas a hacer, lo estás postergando. Cuando uno entiende a nivel mental que solamente se posterga, que después vas a seguir haciendo tu proyecto, lo que te entusiasma y demás, ahí te quedas tranquila, decís, bueno, estoy calma conmigo misma. El problema es cuando la ansiedad no te deja postergar. Entonces ahí se genera efectivamente un choque. Ese choque hace que muchísimas mujeres lamentablemente sufren de depresión postparto y no sepan lidiar con la maternidad del primer momento. ¿Qué genera eso? Crisis. Crisis en la pareja, crisis a nivel mental, crisis a nivel profesional, porque es demasiados cambios. Entonces, yo creo que una cosa que me hizo muy bien, sabiendo que eso iba a poder pasar, fue informarme sobre esos cambios. Yo no esperé ser madre para ver cómo me iba a ir en la vida. Me informé, leí sobre el tema, escuché muchísimos podcasts de madres que hablaban sobre su desafío de ser madre. Hablé con otras madres a ver cómo ellas lidiaron con su profesión y la maternidad. Entonces, eso me tomó 1.5 años previo a empezar a buscar un hijo. Y entonces, cuando llegó ese momento, no me agarró desprevenida. Me agarró muy bien preparada. No significa que no sufriera momentos, ¿no? Porque tampoco es un robot pero iba más preparada a saber lo que me esperaba de ese momento. Entonces yo se lo aconsejo a cualquier mujer que esté buscando un hijo en algún momento de su vida, que no llegue desinformada a ese momento, que llegue sabiendo lo que espera, para que una se prepare. Es lo mismo que te sucede en la vida. La vida obviamente que tiene muchísimos momentos que son imprevistos, pero mientras más vos te informes, mejor preparada vas a llegar a todo. Entonces es un consejo que yo se lo doy a todas las mujeres que estén buscando ser madres. La gente tiene esa visión de que o eres madre o eres empresaria, pero no pueden ser los dos, y eso no es verdad. Entonces me encanta que no pones a tu bebé mucho en las redes, ¿o sí? No, porque es una de las cosas que hemos hablado en pareja con mi marido, de que no queríamos exponerlo al bebé a las redes sociales. ¿Y qué opinas de esas mamás empresarias, ya sea porque son influencers, porque veo mucho de esto, que le dan como hasta su propio social media a sus hijos? ¿Quieres que te diga la verdad? Sí. Te puedo dar un capítulo entero de podcast. Te hablo de una persona... Sin filtros. Sin filtros, te hablo sin filtros. Hay muchas verdades que son verdades incómodas y yo soy una de las personas que me encanta hablar de verdades incómodas porque creo que la mejor forma de crecer tiene que ver con escuchar otras opiniones que a veces nos cuesta escuchar justamente. Mira, yo he tenido mi momento de influencer. Para la gente que no me conoce en redes sociales y después me va a ver, no es que tengo millones de miles de seguidores, pero bueno, de a poco, de una forma muy humilde, tengo mi cantidad, que son 15.000 personas que me siguen, que pues se puede considerar hoy en día una microinfluencer. Y cuando tuve un bebé, me costó muchísimo no querer llenarlo de fotos de mi bebé. Porque yo decía, le quiero mostrar al mundo que soy madre, empoderada, orgullosa de mi bebé. Pero después pensándolo bien con mi marido, decimos, ¿por qué exponer a un bebé que nace recién ahora, que todo el mundo sepa su cara? Hay muchísima gente, lamentablemente, que es gente mala dando vueltas por el ciberespacio, que va a saber quién es tu bebé y qué piensa de ese bebé y qué quiere hacer con esa imagen de ese bebé. Entonces, ¿para qué exponerlo? Hay que cuidarlo. Él después tendrá años para darse cuenta si quiere exponerse solo o no. ¿Por qué vos tenés que hacerlo por ese bebé? Y siguiendo ese tema, tiene que ver con el mundo de las influencers. Yo a veces veo influencers que muestran todo. Cómo bañan al bebé, cómo lo visten, dónde lo llevan, cómo lo pasean. Y vos terminás sabiendo todo ese bebé. Desde el primer momento que empezó a gatear, todo eso. Entonces, yo a veces pienso, yo creo que esa madre no se está dando cuenta de lo que está haciendo con su bebé. O sea, vos estás convirtiendo a que miles de personas sepan cosas tan privadas tuyas. Y más aún, de un bebé que no decidió querer hacerlo. Entonces, me parece como un poco fuerte. Respeto a aquellas mujeres que lo quieren hacer con sus bebés. Estoy hablando a nivel influencer, ¿no? No aquella mujer que de vez en cuando pone algo. Estoy hablando de una persona que vive de eso. Me parece que tal vez a veces no se dan cuenta
de lo que están haciendo. Hay una publicidad muy importante que se las recomiendo a todos que la vean, que creo que es una campaña en realidad para concientizar a la gente sobre las redes sociales. Y muestra a una niña muy chiquita que desde los 8 años pone lo que hace en redes sociales. Obviamente con el consentimiento de los padres. Uh-huh. Y de repente esa niña va por la calle y la gente la saluda porque la conoce. Pero no la saluda un niño de 8 años, la saluda un hombre de 60, la saluda un hombre de 50, la saluda un grupo de hombres de 40 años. Y le termina la campaña diciendo, ¿qué estamos haciendo? Que no estamos concientizando del peligro que hay atrás de esas publicaciones desde un niño que lo hace de una forma inocente. Uh-huh. Entonces, lo mismo pasa con un adulto. Vos estás exponiendo a tu niño a situaciones que, no situaciones, sino a personas que vos no sabés quién está atrás de esas redes sociales. Mm. Lamentablemente en este mundo hay gente con una mentalidad muy macabra también. Entonces, creo que a veces hay que pensarlo. Una cosa es querer de forma orgullosa mostrar al mundo que tenés un bebé. De vez en cuando puedo subir una foto, pero el mostrarlo de forma constante y hacer de un reality show a tu bebé, yo no estoy de acuerdo con eso. Wow, me parece súper bien tu consejo, me gusta mucho. Me gustaría hablar ahorita un poquito para también cerrar, porque ya me está mirando aquí el productor medio raro. Tienes ahorita un proyecto, creo que haces clases de oratoria, ¿así se dice? Sí, muy bien, sí, oratoria. Tengo un proyecto que estoy lanzando justamente este año, ya que he podido tener un poquito más de tiempo para acomodarme con mi bebé, me he dedicado estos últimos meses, que es para formar a las mujeres para que puedan ser líderes de sus negocios y ser líderes de sus proyectos a nivel profesional. Trabajo 3 temáticas que creo que son muy importantes. ¿Por qué trabajo estas temáticas? Porque después de tantos años de trabajar con mujeres me he dado cuenta que en general no importa si una mujer sea CEO de una empresa, si es emprendedora, si esa mujer es panadera. Hay de repente diferentes elementos que todas las mujeres tienen que las perjudica a nivel profesional. Uh-huh. Y son estos 3, que siempre los trabajo de diferente modo. Primero es la oratoria. Muchas mujeres está comprobado que no saben expresar su valor. Si vos no sabes expresar tu valor, ¿por qué el otro va a querer apostar a vos? Uh-huh. ¿Sí? Entonces es, primero, trabajar la oratoria, saber cómo las mujeres se pueden presentar y saber de alguna forma cómo conectar con las otras personas para que sepan qué valor aportan. ¿Y a eso te refieres, cómo aprender a hablar profesionalmente? Claro, sí, es una de las cosas que abordo, tiene que ver con cómo una se presenta delante del otro. Si de repente querés conseguir un financiamiento para tu negocio, ¿cómo te presentás? No solamente tu proyecto, ¿cómo te presentás vos? Porque muchas veces uno quiere presentar solamente el proyecto, pero uh-huh. Si la otra persona, nunca hay que olvidarse de que uno no es el negocio. La persona cuando uno va a conseguir financiamiento, un ejemplo, para cualquier proyecto que vos tengas, sea un emprendimiento, una panadería, o sea porque querés hacer una startup, no importa cualquier negocio que vos quieras hacer. Cuando vos querés conseguir financiamiento, esa persona no está apostando solo a tu negocio, está apostando a vos. Está apostando a lo que vos le generás. Si vos generás credibilidad, confianza, seguridad en el otro. Porque al fin y al cabo los negocios están manejados por personas, no se manejan solos. Entonces eso es clave a la hora de saber cómo comunicarse a través de la oratoria. Y segundo, otra cosa que también trabajamos es el tema del liderazgo. ¿Cómo convertirse a una mujer en líder? Porque la oratoria puede ser muy buena, pero si a la hora de trabajar en equipo no sabes trabajar en equipo, no sabes cómo dar órdenes a un equipo, no sabes cómo poder conectar con un equipo, entonces no vas a ser una buena líder. Entonces te doy la herramienta de comunicación, es clave, de oratoria. Segundo, cómo ser una buena líder, cómo trabajar con equipos para que sean eficientes. Y otra herramienta que es clave tiene que ver con la autoconfianza. Vos podés tener el mejor proyecto del mundo, ser una persona divina y demás, pero si vos por dentro todos los días te estás repitiendo a vos misma que no sos suficiente, no sirve de nada. Si todos los días te miras al espejo y decís, ay no, yo me quiero juntar con tal inversor, pero yo no voy a conseguir jamás que este inversor me ponga tanto dinero. O yo no soy suficiente para poder tener este puesto de trabajo y conseguir un ascenso en mi trabajo. No soy suficiente para poder ganar más dinero. No soy suficiente para poder trabajar con este equipo. Si todos los días te estás repitiendo que vos no sos suficiente para esto,
por más que tengas todas las herramientas de trabajo, no vas a poder hacer nada. Porque vos por dentro no te creés que puedas hacerlo. Y siempre para poder hacer lo que una quiere lograr en la vida, tenés que trabajar la autoconfianza. Y muchas veces las mujeres no se dan cuenta que no confían en ellas mismas. Entonces es muy fuerte cuando trabajamos con equipo. Yo trabajo con muchos trabajos de desarrollo en equipos. Se trabaja mucho a conocerse a una misma y detectar dónde están esas falencias. ¿Por qué no crees que sos suficiente para eso? En base a eso, después partimos a brindar las herramientas de trabajo para que esa mujer logre ser la mejor líder de su industria, cualquiera sea su industria, tenga las herramientas de comunicación y oratoria para que sepa conectarse con la gente. Le brindamos herramientas para saber de cómo hacer networking de forma eficiente. Entonces, todo eso hace un combo para que la mujer pueda seguir adelante y llegar a sus objetivos. Pero todo esto se trabaja, y todo esto se trabaja encima, que a mí me encanta siempre trabajar en grupos, porque creo que en las mujeres cuando trabajan en grupos es mucho más fuerte, más poderoso que trabajar solamente de forma individual. ¿Y esta es una serie? ¿Esto es algo de una sola vez o it's ongoing todas las semanas? Bueno, el programa que estoy lanzando ahora justamente tengo un break porque vamos a visitar a la familia de mi marido en España, pero cuando vengo empezamos con todo. La idea es que sea un seminario de varios días. Okay. Porque yo creo que es muy poderoso también cuando las mujeres logran conectarse durante un tiempo. No que no solamente quede en un encuentro de 2 horas, 3 horas, porque creo que no es tan poderoso. Y por el otro lado no se pueden trabajar cosas tan profundas. Cuando trabajamos, yo en Argentina esto lo vengo haciendo hace muchos años, pero cuando se trabaja el tema del autoconocimiento, salen muchas cosas de adentro de las mujeres. Salen muchos miedos, muchas carencias que hacen que las mujeres después digan, ay, wow, por esto no puedo reunirme con un jefe, por esto no me animo a pedir un ascenso. Se autodescubren muchísimo. Es súper, súper interesante lo que sucede en ese tipo de encuentros que hago. ¿Y esos son a través de preguntas que haces? A través de preguntas, a través de ejercicios. Okay. ¿Y cuál fuera para una persona que dice, bueno, creo que eso me hace falta a mí, yo siento que no tengo esa confianza en mí misma? ¿Cuáles son los pasos que tú dirías que por lo menos que empiece ahorita para comenzar a tener esa autoconfianza? Bueno, primero detectar cuáles son aquellas cosas en las cuales no te sentís confiada. Primero es importante saber bien, hacer una reflexión interna, ¿no? ¿En qué cosas yo me siento incómoda? ¿Sí? Esa es la primera pregunta. ¿En qué cosas yo me siento incómoda? Yo me siento incómoda hablando con mi jefe. ¿Por qué? Quiero pedir un ascenso y no me animo a pedir un ascenso. Yo me siento incómoda de repente cuando estoy con mi equipo de trabajo. Siento que no me cuesta vincularme con ellos, me cuesta dar una orden. Entonces, cuando vos detectás en qué te sentís incómoda, después vas a saber en qué trabajar para que eso no suceda. Muchas veces tenemos incomodidades en el día a día. La pregunta es qué hacemos con esas incomodidades. Si esas incomodidades no te permiten avanzar en tu carrera, estás generando un problema severo realmente en tu desarrollo profesional. Yo puedo tener incomodidad de repente, ay no, este compañero de trabajo no me cae bien, no hablo con él, al fin y al cabo eso no te va a perjudicar en tu día a día. Pero ¿qué pasa cuando realmente a través de una acción que no estás pudiendo hacer, no puedes avanzar? Tenés muchísimas ganas de presentar un proyecto, de hacer tu emprendimiento, te da miedo hablar en público. Algo básico. Muchas veces a las personas les cuesta presentar su proyecto, sus sueños, sus objetivos, porque le da vergüenza comunicarlo. O muchas veces sienten, y eso es algo que pasa muchísimo con las mujeres, es impresionante, a las mujeres les da miedo expresar que son ambiciosas. Es tremendo esto que te digo, pero pasa muchísimo. De repente, ¿cuál es tu objetivo? ¿Qué querés lograr? Yo te pregunto a vos, Zoila, ¿qué querés lograr, por ejemplo, con tu podcast? A mí me gustaría poder un día tener ahí sentado a Gianmarco. Con personas conocidas nacionalmente o mundialmente que puedan contar su historia. Y yo poder servir como esa plataforma donde ellos puedan ser sin filtros. Ese es mi objetivo. No sé si es bueno o malo, pero ese es mi sueño. Bueno, me empezó hermoso tu sueño. Ojalá que se te cumpla. Ahora, imagínate si yo te pregunto a vos, digo, bueno, pero estás comunicándote, vos de repente estás tratando de conectarte con el manager de él para ver si puedes conseguir una entrevista, estás haciendo algo y vos me decís, no sé si lo estás haciendo o no. Sabes que conseguí la información de la persona que conectar
y me frisé. Dije, ok, bueno, cuando el podcast esté en otro nivel y tenga más subscribers y tenga más likes y tenga más following, lo contacto porque luego él va a ir a ver el podcast y va a decir, bueno, ¿vale la pena ir a ese podcast o no? Porque yo me imagino que personas grandes así van únicamente si ellos van a beneficiar con mi audiencia. Y mi audiencia ahorita no tengo muchos following todavía. Estoy empezando. Bueno, eso está muy bueno lo que estás pensando porque es una buena estrategia, ¿no? Porque también hay que pensar que los contactos no hay que quemarlos tampoco, ¿no? Yo siempre digo a veces está bueno ser pretencioso, ser ambicioso, pero puede terminar que te vaya bien o mal según en qué momento estás queriendo conectarte con una persona o hacer algo. Hay muchísimos negocios, y está comprobado, que pueden haber tenido muchísimo éxito, pero lamentablemente salieron al mercado en un momento que no era el adecuado para esa sociedad. Entonces, tal vez si se esperaba un par de años más, estaba más preparada la sociedad a nivel tecnológico, a nivel social, para que tuviera éxito un negocio. Y así millones de casos que se estudian. Porque un negocio de repente en un año no tuvo nada de éxito, se saca después a los 8 años y explota, le va re bien ese mismo negocio. Entonces muchas veces es que no es el momento adecuado para lanzar algo al mercado. Lo que estás diciendo vos es perfecto. O sea, si vos te acercás a esa persona, si no es el momento adecuado, a ver que no tenés consolidado todavía una cantidad de followers, tal vez no vaya a venir. Pero tal vez si esperás un poquito más, sí lo tengas y sí venga. Entonces, también los tiempos marcan muchísimo las tendencias de un negocio. Ahora, con respecto a la parte de ambición, muchas mujeres le da miedo ser ambiciosas. Porque el ser ambiciosa genera miedo. ¿Por qué genera? Vos sabés que hay una cosa que lo voy a decir como un dato súper interesante. Hay muchas personas, mujeres y hombres, y esto existe, porque mucha gente dice, el miedo al fracaso. Sí, obviamente, mucha gente tiene miedo al fracaso, pero también existe el miedo al éxito. Es verdad. Es verdad. Y sabes que hablando de que mucha gente tiene miedo al fracaso, a mí mi mentor me dijo que no hay éxito sin fracaso. No es o fracaso o tengo éxito. Él dice, tengo que tener fracaso para tener éxito. Entonces lo hace parte de. Entonces, totalmente. Me encanta que me hayas dicho todo esto porque me motivas. Y no es como, ok, de repente estás esperando esto, pero al mismo tiempo no dejes de soñar. Sigue intentando, sigue conectando, y creciendo. Y creo que unas personas como tú que enseñe, que prepare a personas como yo, que queremos aprender a hacer el network, que queremos aprender a hablar, que queremos aprender cómo conectar, cómo vendernos, pues que las personas que tengamos credibilidad, siento que es muy importante. Y siento que no hay suficiente de ese servicio aquí. Entonces, súper cool. Cuando regreses a España me voy a inscribir para tu clase de Vas a ser seminario. Una de mis alumnas de casos de ejemplo. De ejemplo porque vamos a ver los resultados, medir resultados ya 1 año, 2 años, 3 años después. De tenerte a vos ahí también en los cursos. Gracias por la invitación. Me acuerdo hace 2 años atrás que nos juntamos por primera vez y me habías comentado este hermoso proyecto que tenías en mente. Yo te apoyé el primer momento, que me parecía precioso la idea de lo que estás haciendo. Y aparte, siempre cuando alguien me pregunta sobre Zoila, siempre digo, Zoila es una soñadora. Pero una soñadora que logró hacer un sueño real, porque muchas personas lamentablemente dejan sus sueños y no los cumplen. Así que esperemos que con este podcast de alguna forma motiven a que muchísimas personas cumplan sus sueños y los lleven a la realidad. Y que lo hagan con miedo, porque lo hice con miedo, sí, y tú también, haces cosas con miedo. Cuando te subiste ahí en el stage de un montón de personas que ni siquiera esperabas la primera vez que hiciste public speaker, cuando pensaste que tenías una audiencia pequeña y terminó siendo enorme, descubriste algo en ti. Es como no te tocó, no tuviste que otra más que hacer ese public speaking. Y hablas precioso, hablas muy bien. Bueno, muchas gracias. Así que me encantas, Vanessa, y estoy muy agradecido que hayas traído tanto valor a Amigas Sin Filtros. Y todos los que me están escuchando, pues ya saben el proyecto. Quiero traer, a Gianmarco aquí, así que suscríbanse, por favor, y lo hago live. Los invito a todos los nuevos suscriptores. Muchísimas gracias, Vanessa. Y no sé si quieres algo último que decir. No, bueno, yo siempre me gusta terminar de alguna forma mis entrevistas y mis charlas con una frase que creo que me ha acompañado siempre en toda mi carrera profesional y siempre se la repito a la gente hasta el cansancio, que es que no hay peor fracaso que no haberlo intentado. Entonces invito a toda la gente que pueda intentar lograr sus sueños siempre. Me encanta. Muchísimas gracias y gracias a todos ustedes que nos están escuchando hoy día en Amigas Sin Filtros.
Amigas, muchísimas gracias por terminar de ver este episodio. Te lo agradezco de todo corazón por ser parte de esta comunidad. Te invito a que te suscribas aquí en mi canal de YouTube, que compartas este video con alguien que tú pienses que le puede gustar y pues suscribiéndote me da una gran ayuda porque como va creciendo esta comunidad voy a poder seguir trayendo más invitados, incluso traerlos de otros países. Así que realmente hace una diferencia. Así que suscríbete.